Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos de Sánchez, la Internacional y la conspiración comunista en España. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Formación Comunista. Después de un breve periodo de tiempo en el que no he subido absolutamente nada, he decidido hacer este vídeo porque creo que esta polémica lo merece y además nos permite dar el pistoletazo de salida a una serie de nuevos vídeos que vamos a estar haciendo en este canal con un equipo más grande que me va a estar ayudando. Algunos de ellos van a salir también en el canal y creo que lo que vamos a hacer, la labor que vamos a empezar a llevar a cabo este grupo es algo que muchos estabais esperando. De nuevo va a haber continuidad en este canal. Va a haber diversos tipos de contenidos. También volveremos a los contenidos teóricos, que no nos olvidamos de ello, ni mucho menos. De hecho, estos últimos meses hemos estado profundizando en muchas cuestiones que irán viendo a la luz durante este tiempo y que le daremos también cobertura en este canal como tiene que ser. Y nada, el vídeo de hoy va a ser el primero de muchos. Espero que lo disfrutéis. Así que vamos a abordar el tema de una vez. Porque sí, en el Congreso del PSOE que se celebró este domingo, que ha sido un espacio donde se ha podido ver la sinvergonzonería que corre por las venas de los militantes y los dirigentes de este partido criminal que se ríe de los muertos en Valencia de la Dana, un partido al servicio de la oligarquía, y que cada uno de sus dirigentes es a cada cual peor, hasta llegar, por supuesto, a nuestro queridísimo presidente. A raíz de este congreso se ha generado una polémica porque han cantado la Internacional. Y sí, al final del congreso han salido todos, incluido el presidente del gobierno, cantando la Internacional. Me voy a permitir robarle esto a Roberto. La Internacional. Claro, la reacción que hemos visto mayoritaria en las redes sociales ha sido pues un montón de gente, digamos, del ámbito de la derecha, más tirando a filo franquista, poniéndose las manos en la cabeza y diciendo que vivimos en una dictadura terrorista comunista, que Sánchez en realidad es Stalin disfrazado y que si ellos cantan la Internacional, los otros pueden cantar el Cara al Sol. Algo un poco sin más, la verdad. Son batallas culturales que no tienen ningún sentido, porque es que además que Sánchez cante la Internacional no es representativo de que sea comunista, ni mucho menos. O sea, vamos a hablar ahora del tema, pero en realidad es un insulto para los comunistas y es una forma que tiene él de seguir convenciendo a una parte que sociológicamente en España se sigue situando en esos marcos políticos de que él puede ser su representante político, cuando en realidad el PSOE y Sánchez son los representantes de las grandes empresas en España y de las grandes oligarquías en general, también las del Estado. Son el partido de los acuerdos marco para la apertura económica y la privatización posterior con Felipe González y también con Zapatero y también con Sánchez de sectores públicos. Son los que han hecho que todos los planes que vienen desde Europa, concretamente desde Alemania y también desde Estados Unidos, se lleven a cabo afianzando el imperialismo que nos somete y que nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer como pueblo, que nos han obligado a rebajar nuestras condiciones de vida, nuestros derechos laborales. O sea, el PSOE es el régimen, es todo esto, es todo esto. Son los falsos autónomos, son la gente desahuciada, todo eso es el PSOE. Pero bueno, antes de entrar en todo esto, claro, hay otro tema aquí, que es el tema de la Internacional, porque la gente no sabe diferenciar cosas y no entiende tampoco qué es la Internacional. La Internacional es un himno, surgió de un poema escrito por una de las personas que participó en la Comuna de París, un movimiento insurreccional obrero que se resistió a integrarse a la Tercera República Francesa, creando un microestado, vamos a decir, obrero y revolucionario, en el que se aplicaron distintas medidas que venían siendo exigidas por la tradición socialista en Europa de ese momento, y que para muchos, incluso obviamente para Marx y para Engels, fue el primer ejemplo de dictadura del proletariado. Estamos hablando de expropiaciones, estamos hablando de servicios gratuitos, por ejemplo, para mantener a sus hijos, a las madres que vivían allí. Estamos hablando del primer conato de poder obrero que hubo en la historia y en el cual se basarían los movimientos revolucionarios que surgirían después y que acabarían incluso en la formación de la Unión Soviética. Algo muy distinto, de verdad, muy distinto a lo que es el PSOE hoy en día. Porque a mí me pasa una cosa con todo esto, que yo cuando veo a la fachosfera intentar relacionar al PSOE de ahora con el PSOE de los años 30,
Oye, yo tengo muchas cosas malas que decir del PSOE de los años 30, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y con esto pasa un poco parecido, ¿no? Pero antes de entrar a saber si el PSOE es realmente representativo del movimiento revolucionario comunista en España, que ya os adelanto que no lo es, la cuestión es que incluso la internacional que cantan es una internacional modificada para separarse, no solo prácticamente, sino simbólicamente, de ese movimiento que era más radical y revolucionario en Europa y que cantaba en la internacional comunista. Claro, la internacional de la que estamos hablando es una internacional que acabó siendo el himno de la Unión Soviética hasta que lo cambió Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Es un himno que ha representado la lucha obrera y revolucionaria en todo el mundo, la esperanza de los trabajadores por acabar con este sistema capitalista. Pero es que el himno que canta esta gente es un himno modificado a propósito, en base a otras letras que se cantaban en América Latina y en otros sitios, para poder decir que ellos no tienen nada que ver con ese movimiento. O sea, es la internacional de los cobardes, de los reformistas, de la gente que no tiene nada que ofrecer a los trabajadores más que conciliación y mentiras a favor de la oligarquía. Es así. O sea, estamos viviendo una época en la que la gente de la fachosfera, que lo máximo a lo que aspiran es que reviva Franco, que ya me dirás tú cómo va a solucionar eso nada, están obsesionados de igual manera que la izquierda con el pasado. Entonces, igual que la izquierda dice Vox es igual que, no sé, Primo de Rivera o que Hitler, la fachosfera dice que el PSOE es igual que Largo Caballero, que José Díaz, que Lenin y que Stalin, todos juntos en el mismo saco. Para mí esto ya es el símbolo de la locura. O sea, ¿de qué vale seguir mirando hacia atrás intentando hacer analogías absurdas cuando ni hay fascistas ni hay comunistas en España? Si es que no los hay, que no los hay. O sea, por favor. Y tú me puedes decir, no, bueno, pero yo tengo amigos, sí que son de un bando o de otro. Ya, pero Pedro Sánchez no es el representante del marxismo revolucionario en España. Yo de verdad que lo siento. No solo es que su partido, ya de por sí, en su época de máximo esplendor, no diera la talla en relación a la lucha de los trabajadores para salvar a España de todos los males que la asolaron entonces, entre otros, la lucha de liberación nacional que tuvieron que enfrentar a ejércitos extranjeros que apoyaron el golpe de Estado aquí del bando nacional. No estoy hablando de eso. Es que el PSOE de ahora es un PSOE que hace políticas a la carta de las empresas que les ponen donde están. Claro, la gente se cree que el PSOE vive de que les voten gente a la que les dan ayudas. Y yo no te voy a negar que esto sea una parte importante de su estrategia política. Pero lo fundamental siguen siendo los billetes que llegan en forma de corrupción empresarial de las grandes empresas a las que les interesa que exista tanto el PSOE como el PP. Sánchez podría haber cantado, en vez de La Internacional, que es la internacional cobarde y blanda que canta, otra canción sobre, no sé, los marcianos en Marte, no es un marciano, no es un alienígena. O sea, estas conexiones absurdas que se hacen de hombre de paja para intentar criminalizar una ideología, para intentar hacernos creer que Sánchez es el nuevo Lenin, solo se la cree gente fanatizada. Y ya está, porque después tú vas a la realidad y lo que ves es que el PSOE ha hecho medidas casi más liberales que las que habrían hecho otros partidos conservadores en toda Europa. Y hablo conservadores de que son más conservadores que el PP. Por favor. O sea, estamos hablando de un partido socialista que ha hecho, junto a Sumar, la reforma laboral más tibia de la historia y que ya de por sí hizo una reforma laboral la más vergonzosa de la historia, que fue la de Zapatero. Que después Rajoy solo hizo que profundizarla, pero el que abrió la veda ahí fue Zapatero. Que estamos hablando del PSOE que nos mete en los acuerdos internacionales para intercambiar productos con países donde se produce casi de manera esclava y sin ningún tipo de higiene ni nada, y después esos productos vienen aquí a arruinar a nuestros agricultores porque, es el mercado, amigo. Ya, pero es que es el PSOE el mercado. El PP y el PSOE son el mercado. Es que lo que están intentando hacer con todo esto es hacer lo mismo que hace la izquierda con Franco de verdad. De, eso es Franco, eso es Franco, eso es Franco. Pasa no sé qué que pone el gobierno contra las cuerdas, no te preocupes. Hay 7 documentales de por qué Franco fue malísimo en La Sexta. Ya, pues, esta gente hace lo mismo. La derecha es Franco y ahora la izquierda es el marxismo-leninismo insurreccional. Pues no, amigo, pues no. Es una representación perfecta de ese guerra civilismo sociológico que pervive en la política española que solo sirve para dividirnos. Y mientras tanto el PSOE y el PP se van a encargar de que todo siga igual, y sus partidos muletas van a hacer que esto siga siendo posible también. Es que me hace gracia, vamos a ver. ¿Me estás diciendo que la extrema derecha francesa,
con Le Pen a la cabeza. Va a romper el gobierno mañana apoyando una moción de censura para cargarse el gobierno que había creado Macron, porque no cedía el gobierno en revalorizar las pensiones y en ayudar a los pensionistas allí, y querían hacerles seguir pagando la crisis francesa. Que Le Pen ha negociado con el gobierno ayudar con las facturas de la electricidad a la gente. De verdad, Le Pen, que ha hecho todo esto, que está dispuesta a romper el gobierno por esto, ni siquiera por cosas de la inmigración, porque sí que han conseguido que cedan en cosas de la inmigración, pero no, con cosas relacionadas estrictamente con los presupuestos de la Seguridad Social francesa que van a aprobar con decretazo desde el gobierno de allí. Le Pen puede hacer todo esto y no es comunista, ni marxista, ni nada, pero Sánchez, que tiene políticas muchísimo más liberales que las de Le Pen, pero muchísimo más liberales que las de Le Pen, por cantar la versión blanda de la Internacional. Por eso Sánchez es comunista. Pero esta gente me está vacilando. Es el francopantanismo aplicado a la inversa. Que ya está bien, hombre, que ya está bien. El PSOE ha traicionado a los obreros. El PSOE volvió a crearse de cero después de la transición para ser el partido del régimen, para asegurar que los estómagos agradecidos del régimen siguieran donde están. Es que hasta la derecha radical americana se da cuenta de que hay una ligazón clara entre los demócratas y el pensamiento woke y las grandes empresas. Y parece que aquí nos cuesta aún salir de ese marco absurdo liberal de todo lo que sea de la izquierda es obrerismo puro, antipropiedad privada, y no tiene nada que ver con las empresas, y en realidad las grandes empresas de fuera son muy majas y nos quieren mucho. Por favor, o sea, ¿estamos locos o qué? ¿Estamos locos? Si es que el PSOE tiene que ser uno de los partidos del ala izquierda de Europa más liberal de toda Europa. Es el sueño húmedo de la gente de derechas. Ese centro controlado por partidos como el PSOE y el PP que aseguran que los de siempre tengan el dinero de siempre o más. Ya está. No hay comunistas en el PSOE. Pedro Sánchez no es comunista. Si no, haría cosas muy distintas. Dejad de hacer hombres de paja. A mí me da asco ver esto. Yo defiendo la tradición revolucionaria en España y también la de los comunistas que hicieron bien las cosas, que lucharon por la soberanía nacional, que lucharon contra la invasión de ejércitos extranjeros, que lucharon por dar educación, trabajo digno al pueblo, que lucharon por conservar nuestros sectores estratégicos, que lucharon contra la dictadura franquista que nos vendió a los americanos. Por favor. Pero es que esa tradición no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Esta gente son la representación de la traición a todo eso. Son los que se aseguraron de meter a la gente en la cárcel para que toda la efervescencia revolucionaria que había en España en la transición desapareciese y nos convirtiésemos en una democracia europea más donde el capital respira tranquilo y los obreros tragamos y tragamos y tragamos. Si es que no paramos de perder derechos. Si es que vivimos en el socialcomunismo más raro del mundo, donde cada vez los obreros tienen menos derechos, menos poder adquisitivo y las grandes empresas y la burocracia estatal vive mejor. No, pero la burocracia estatal es comunista. Perdona, la primera burocracia estatal más importante de la historia y la que sigue perviviendo a día de hoy ha sido capitalista. Fue la burocracia estatal que promovió los aranceles contra potencias enemigas y después hablaba del libre mercado. La anglosajona. Por favor. Pero es que no sabéis de lo que estáis hablando toda esta gente. Mirad, voy a leer algunos de los tweets que han estado pululando por allí, que se han hecho medio virales sobre este tema, porque es una locura. O sea, esto es un insulto a los comunistas. No es un comunista disfrazado riéndose de los españoles mientras canta la Internacional. Sánchez se ríe de los españoles, pero no por cantar la Internacional. Eso es otra estrategia más para captar un voto concreto de la población. Ya está. Ya está. Por favor. Una canción como es la Internacional, con la tradición revolucionaria que tiene detrás, que acompañó al movimiento obrero, que se constituyó en una sexta parte del mundo, con estados que realmente combatían por la gente que menos tenía y que cambiaron el paradigma mundial a todos los niveles. O sea, Sánchez es un insulto que cante esta canción. No es una estrategia secreta para comunistizar a España, no, tío. No, España no es socialcomunista, no vivimos en el socialcomunismo, vivimos en un capitalismo monopolista de Estado en el que las grandes empresas y la burocracia estatal se dan la mano y nos expolian al pueblo en forma de explotación laboral, en forma de impuestos, y ellos viven a cuerpo de rey y siguen aplicando la agenda internacional de los que les mandan. Eso es lo que vivimos. Y quien quiera darse cuenta de esto, bien. Quien quiera seguir vendiendo hombres de paja, pues no sé. Va a acabar pues como los progres que hablan de Franco todo el día. Solos y amargados. Y la gente ya al final les va a decir, tío, vete a la mierda. Mi problema no es el comunismo. Mi problema es que no puedo pagar el alquiler. Mi problema es que me desahucian. Mi problema es que mi barrio está lleno de una inmigración descontrolada. Vamos a hablar de socialcomunismo, ¿cómo eran las fronteras en el socialismo? ¿Cuánta inmigración descontrolada había en la Unión Soviética, por favor?
¿Cuánta? Que alguien me lo diga. ¿Podemos hacer analogías o no podemos hacer analogías? ¿Cómo vamos a comparar exactamente el hecho de que el PSOE se haya encargado de que todos nuestros sectores estratégicos se hayan liberalizado, que estén en el mercado, que sean propiedad de cualquiera menos nuestro, en relación a lo que hicieron en la Unión Soviética, por ejemplo? ¿Me estáis vacilando? O sea, ¿quién me está vacilando? Esto es una cámara oculta. No se puede comparar. No se puede comparar. Son los agentes de las grandes empresas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los fachosféricos. Orgullosos de su historia criminal, defensores de ideologías genocidas, cánticos guerra civilistas y viejas dictaduras. El PSOE no está orgulloso de ningún pasado, y menos del suyo. No lo está. De hecho, reniegan de la mayoría de ello, pero recuperan nombres para seguir contentando a esa capa de la que os he dicho, sociológicamente socialista, que les gusta el rollo guerra civilista, eso es verdad, pero no reivindican lo que hacía el PSOE entonces. No lo reivindican. Porque el PSOE entonces, entre otras cosas, quería hacer una insurrección armada. Claro, está para comparar la cosa, yo lo siento. Y hablaban de expropiar empresas, yo lo siento, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ideologías genocidas, de verdad. Es que es cero en historia. Nos quieren volver a principios del siglo XX, a las dictaduras socialistas, nacionalsocialismo versus socialismo internacionalista. ¿Pero qué nacionalsocialismo hay ahí fuera? ¿Y qué socialismo internacionalista hay ahí fuera? Que está muerto, que Sánchez representa el cosmopolitismo, las grandes empresas, el mercado. No representa ningún socialismo internacionalista, por favor. Es que estoy flipando. Y bueno, la Internacional fue el himno de la Unión Soviética de 1922 a 1944. Bien, todo bien aquí. Simboliza miseria, represión, pasado y más de 250 muertos en el mundo por regímenes socialistas y comunistas. Bueno, este dato, obviamente, la fuente no es ni la Cibeles, o sea, esta es una fuente más pequeña de un pueblo desconocido, o sea, ¿250 muertos de qué? Me pongo yo a contar a los millones de muertos del capitalismo. No tiene sentido hacer estos cálculos locos con analogías absurdas de, que este régimen se llamó socialista y murió gente antes y después y en una guerra. Pues todo es culpa suya, todo. De hecho, que tenga un constipado hoy sigue siendo culpa de Stalin, ¿vale? Y después ya está esto que ha sido lo más repetido del les ofende el cara al sol por franquista y en torno al himno de las peores dictaduras del siglo XX, causantes de millones de muertos. Este es el nivel, señores, este es el nivel. Que Sánchez cante la Internacional, bueno, la Internacional, es un insulto a la gente que realmente luchó por cambiar el mundo el siglo pasado. Es un insulto. No es ninguna reivindicación oscurantista de una nueva dictadura en España ni del totalitarismo. No, amigos, no. Es una manera de seguir intentando convencer a la gente que es de izquierdas. La Internacional ya no representa nada de esto, menos la que cantan ellos, porque se ha olvidado, porque ha muerto ese movimiento revolucionario y concretamente porque lo ha matado el PSOE. Así que a la gente que da palmas a esto, decirles que el PSOE representa la traición a todo el movimiento que se ve simbolizado en esa Internacional, que ni siquiera es la que cantan ellos, y a todos los fachapantanos que están todo el día quejándose, que les llaman franquistas y que revive la izquierda a Franco todo el día, pero después intentan revivir el comunismo, el socialcomunismo, viene una dictadura soviética a España, pues daros un clareo, porque es que Sánchez es más aliado de las grandes empresas de lo que seréis vosotros nunca. Es un verdadero profesional defendiendo la propiedad privada, así que bueno, no sé, respetado un poco la historia comunista, que no tiene nada que ver con este personaje, sino que realmente, si podemos hablar hoy de que hay una historia comunista y no una actualidad comunista, no hay un movimiento comunista actual, es por culpa de personajes como este y de todo su séquito. Así que bueno, esta es la reflexión que quería hacer hoy aquí. Espero que os haya gustado. Espero que estéis ilusionados porque sigamos subiendo vídeos. No os preocupéis que esta vez no vamos a dejar de dar guerra, tomándome la licencia de robarle esta frase a Roberto. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.